Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 360 grados. Hoy es el lunes, inicio de semana 4 de agosto, año 2014. Freddy Sandoval, buenas tardes. Muy buenas y santa tarde a usted y a los televidentes que nos acompañan a esta hora de la tarde para compartir con nosotros informaciones, comentarios, lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Un lunes movido, muy activo. Así es, esperemos que sigan las lluvias del fin de semana que trajo Berta, amenazan con continuar, Sí. lo cual es muy bueno. Hace falta que llueva, las presas han estado durante mucho tiempo en sus cotas más bajas, esto ha mejorado sustancialmente desde el fin de semana. Hay una vaguada que se espera que afecte todo el territorio nacional en las próximas horas, específicamente a partir del miércoles y del miércoles las siguientes 48 horas, que son aguas muy necesarias en este momento. Sí. De todas formas, las aguas, no siempre dice que paga sus daños, ¿verdad? Sí, pero sí. Causa sus daños. 9 comunidades incomunicadas durante el fin de semana, sobre todo en la parte este del país, pequeñas localidades de las provincias de San Pedro, de Atomayor y de La Romana fueron afectadas por la crecida de los ríos en esa zona, rompían aproches de pequeños puentes, se desplazaron y incomunicaron a esas zonas ya, y Obras Públicas inmediatamente ha anunciado el inicio de los trabajos para reconectar a esas zonas, colocar puentes al menos temporales. Así que siempre se producen daños de este tipo, pero creo que el resultado final que deja Berta es por mucho positivo con relación a los pequeños daños que pudo causar. Gracias a Dios no hubo víctimas fatales, que es lo único que no se puede compensar. Desplazados temporales, pero ya una vez pasadas las lluvias, regresan a sus hogares. Algunos puentes perdieron los aproches, Obras Públicas ya está trabajando en eso. El COE mantiene a la alerta todavía para 11 provincias, pero es cuestión de asuntos preventivos, no porque hay mayores amenazas. Es así. Mire, uno de los temas que vi el fin de semana y que me encuentro temprano aquí ahora en la prensa vespertina es una información que da Refinería Dominicana de Petróleos a propósito de un comunicado, un espacio pagado, una página completa que sacaran la pasada semana las empresas distribuidoras de combustibles, Shell, eso, las Unix, bueno, toda esa compañía, que son los que tienen la bomba, los logos de la bomba donde usted compra combustible. Bueno, estas empresas se quejaban de que durante días, viernes y sábado específicamente, las empresas, un sindicato de transporte de combustible había impedido la entrada a Refinería Dominicana de Petróleo de los camiones de estas empresas. Ustedes saben que eso es un viejo conflicto. Sí. Aquí hay unos sindicatos que de transporte básicamente afiliados a FENATRADO, que entienden que si usted no los utiliza a ellos en los muelles, incluso hasta en la frontera, entonces usted no puede trabajar. O sea, usted no puede, ninguna empresa aquí dominicana, si usted no lo sabía, sépalo, ninguna empresa dominicana puede tener una flotilla para suministrarse su transporte de carga, porque eso FENATRADO simplemente lo obstaculiza, le bloquea su vehículo de su empresa, le tranca la empresa, le tranca la salida de los muelles. Bueno, lo están haciendo ahora con los combustibles. Estas empresas denunciaron que ese sindicato de transporte de camioneros, de transporte de combustible, le ha impedido durante 2 días utilizar sus camiones para sacar mercancía de allí. Hoy Refinería se desliga del conflicto, como es lógico, es un problema de ellos, es un problema empresarial entre una empresa o varias empresas y un grupo de empresarios que intentan por el medio de la coacción obligar a esas empresas a utilizar los servicios de estos otros empresarios. En esa situación está latente al día de hoy. No ha habido hasta este momento ningún tipo de desabastecimiento. Hasta ahora no se ha informado de regiones o de zonas del país que hayan sufrido desabastecimiento por este impasse que se presenta con el transporte de los combustibles de refinería. Pero independientemente de eso, yo creo que el Estado
debe llegar el momento de que un día muestre su autoridad. Esto es un perfecto abuso lo que esta gente comete, pero lo hacen con todo el mundo. Fíjense que le pongo el ejemplo de esto de los combustibles, pero lo hacen con todo el mundo. Hay una empresa ahí en la zona fronteriza que fabrica una bebida de sabores, gaseosa, sí. gaseosa, con la cual yo ni siquiera simpatizo porque ha aprovechado la ley de frontera para hacer dumping y sacar del mercado a todos los demás. Sin embargo, esa gente han sido acosados por estos, que no le permiten tener una flotilla. Hay que darle obligatoriamente un porcentaje del negocio, o ellos le cierran su empresa, le trancan la salida de los muelles de su mercancía, ya sea materia prima, producto terminado. Bueno, es un chantaje que he dicho en otras oportunidades, que Jimmy Hoffa es un boy scout delante de ellos. Jimmy Hoffa, aquel famoso mafioso de los Teamsters americanos, que desapareció por sinvergüenza en los años 60. Es un boy scout delante de lo que esta gente hace. Y el Estado no hace absolutamente nada. Y ahí yo creo que en ese tipo de cosas que deben estar metidos los empresarios, obligando al Estado a que actúe, exigiendo que haya se le ponga un límite a esta gente, que la autoridad se imponga y que haya libre contratación de empresas. Si usted ofrece un servicio eficiente, a precio adecuado, bueno, pues entonces yo como empresa que tengo, digamos, como objetivo fundamental, distribuir o hacer neveras, para decir algo, bueno, yo no voy a comprarme un sistema de distribución, no voy a comprarme camiones para tener que comprar piezas y contratar choferes para eso, sino que subcontrato el servicio con usted. Ahora usted tiene que ser eficiente y que los costos míos se vean compensados por el servicio que usted me da. Esa es la única razón para que alguien pueda o no contratar algo, no que usted utilice el chantaje, cuál es el caso de hoy, y la autoridad no puede permitir eso, es algo que pasa siempre, no es algo nuevo, y los empresarios se han quejado, y los gobiernos no han hecho nada, pero sobre eso sí los empresarios deberían estar todo el tiempo machacando ahí, y siendo consistentes, no meterse en lo que no tienen que meterse, como asuntos políticos, cosas de ese tipo, es en eso que deben de estar ellos. Sí, mire, realmente el Estado debe tomar participación ya en este punto. ¿Sabe por qué, Oscar? Porque el transporte y distribución de combustible es un elemento, un componente de la seguridad nacional. Así es. Ese transporte no se hace en cualquier camión, son unos camiones especializados, pero además es una carga muy delicada que implica seguridad especial. Ya que los Fenatrado y compañía penetraron los muelles, y eso es un desorden, que eso lo paran ellos cuando ellos quieren, el Estado debe tener más cuidado y darle garantía a que el suministro de combustible desde la refinería, que es del Estado, 50%, es un compromiso que ellos deben mantener y no permitir que el bandidaje de Blas Peralta y comparte se imponga como se impuso en los muelles. Ojalá se haga. El presidente, los organismos que tienen que ver con la defensa y la seguridad, el DNI, que haga su informe y su trabajo, porque eso no se le puede permitir a esos bandoleros. Así es, y insisto, que el CONEP se ponga lo que tiene que ponerse, es ahí, que tienen que ellos trabajar. Es en eso que tienen que tener presión. No es para que aprueben una ley de partido, que eso no tiene nada que ver con ellos. Hablando de partidos políticos, ¿qué usted ha sabido del PLD hoy, su comité político? No, sé de los aprestos para la reunión de esta noche a las 8 en la Casa Presidencial. Hay muchas especulaciones, tanto en los periódicos impresos de la mañana, el de la tarde y también en las redes. Muchas especulaciones, que Cristina, que Abel, que Camacho, que Valentín, pero uno sabe, y ya la experiencia de lo que se ha hecho en el pasado, durante todo el tiempo que el PLD ha estado en el poder, ¿cómo se maneja eso? Eso se maneja a puerta cerrada y que minuto antes de comenzar la reunión, los líderes, en este caso Leonel y Danilo, y así lo han hecho en el pasado, se reúnen, determinan eso y se resuelve. Ahí no hay bochinche, ni garata, ni de plancha de fulano y perencejo. No, eso se resuelve con una disciplina
que tiene ese superior organismo del PLD. Y las especulaciones siempre se harán, pero no tienen ninguna base. Hay gente que dice que quien va a ser la nueva presidente del Senado es Cristina Lizardo porque se lo ha ganado y además porque se le daría a ella una justa compensación por la forma en que se ha manejado desde la presidencia del Senado durante tanto tiempo, y es que renuncia el actual presidente Páez Pérez. Lo de los diputados es un tanto más difícil, pero la gente le da el carril de adentro a Abel Martínez, el actual presidente, porque es un hombre que se ha sabido manejar tanto dentro como fuera, es diligente en resolver cosas cuando el presidente le urge, y además mantiene una posición de equilibrio. No está cerca de Danilo, ni lejos tampoco. No está cerca de Leonel, ni lejos tampoco. Está en un punto equidistante y eso le da una posición cómoda para quedarse. Mire, yo sobre esto, independientemente de quienes vayan a mantenerse o no, que yo creo, y la información que manejo es esa, de que serían Cristina Lizardo, que sustituiría a Abel Martínez, a Reinaldo Paredes en el Senado de la República, y que Abel Martínez continuaría en la Cámara de Diputados. Es la información que parece al día de hoy ser lo que se confirmará más adelante. Sí puedo asegurar que eso no será ni una repartición entre Danilo y Leonel, ni una votación a lo interno del comité político, como se ha pretendido especular, y yo entiendo la gente que hace su trabajo en los periódicos, en la radio, en la televisión, uno vive de la especulación, y si hay algún tema interesante ahora, bueno, uno se pone a sacar números, a contar miembros del comité político, con quién está fulano, y quién tiene más, y quién tiene perencejo. Pero eso no va a ser así. Yo contaba hoy en la mañana, en hoy mismo, y brevemente lo voy a repetir. En el PLD, las cosas que funcionan, ellos las dejan funcionando bien. Sí. Y esto le ha funcionado bien a ellos, que sea el comité político que elija los bufetes directivos y que esos bufetes directivos sean cómodos para el presidente en ejercicio. Fue así con Leonel Fernández y ha sido así con Danilo Medina. Tal es así que vale la pena recordar a las que hacen especulaciones, lucubraciones, algunos hasta deseosos, que hacen los análisis con deseo de que sea un problema. De sembrar la cizaña. No, es más que un análisis, un deseo, es un sueño. En julio del año 2012, en plena transición, el comité político se reunió en Juan Dolio. Y allí en esa reunión, el comité político decidió que fuera Danilo Medina que se señalara con quienes él se sentía cómodo como presidentes de las cámaras. Iba a ser el nuevo presidente. Y ellos decidieron, así como ha sido con el hoy presidente saliente Fernández en ese momento, así va a ser con el que viene. Antes se ponía ahí quien se sentía cómodo Leonel, ahora se pondrá con quien se sienta cómodo Danilo. Reinaldo Paredes le pidió a Danilo Medina que para él, dijo Reinaldo, que para él sería un privilegio y un honor colocarle la banda, porque sería un PLDista a otro PLDista, además de la relación íntima familiar que existe entre Reinaldo Paredes y Danilo Medina, una relación familiar entre los Paredes, los Medina, los Lizardo, esa gente son una sola familia. Entonces, vienen del mismo San Carlos, del mismo comité de base, del mismo sitio todo. Entonces, por eso Reinaldo se queda 2 años más en el Senado. Y como Abel estaba en la Cámara, el propio Danilo es que le dice entonces a algunos que estaban detrás de esa posición, como todo los méritos del mundo, como Camacho, por ejemplo, dice, mira, Abel se va a quedar porque tengo que dejar a Reinaldo. Y se va a ver mal si dejo a Reinaldo y quito a Abel. Sí. Y por eso se quedan los dos. Pero fue decisión de Danilo. Ahí no hubo de que repartidera, no. Fue Danilo Medina que decidió eso. Y ahora va a pasar lo mismo. La OTAN
ese grupo que debe estar acabando ahora su reunión de hoy los lunes. No, es muy tarde ya. Porque... Bueno, pero o sea, ellos se tienden los lunes. La OTAN, ese grupo de gente del comité político, le llaman así, de que la OTAN, pero que es un grupo del comité político que se reúne todos los lunes y debaten y llegan más o menos con posiciones consensuadas al CP. Hace ya 2 o 3 semanas, que incluso a petición del propio Reinaldo, se decidió que se le iba a informar al presidente Medina que eligiera a quien quisiera. Mire que Reinaldo se siente cómodo con Cristina, como pienso se siente cómodo todo el mundo ahí. Sí, Pero el mismo Reinaldo dijo, a quien el presidente Medina quiera, con libre de todo tipo de atadura. Y eso mismo secundaron los Francisco Javier, Rafael Alburquerque, que estaba ahí en esa reunión de la OTAN, dijo que un hombre de Lionel, muy cerca de Lionel, dijo, pues así mismo, el que el presidente Medina quiera. Pero además, el presidente del PLD y expresidente de la República, Leonel Fernández, le ha comunicado por las vías que ellos se comunican a Danilo que a quien el presidente diga, eso se quedan o van a la presidencia del Congreso. Entonces yo no sé, repito, si hoy se va a elegir a Cristina Lizardo, es decir, el comité político de ahorita a las 8 va a elegir a Cristina Lizardo y a Abel Martínez como presidente del Senado y de la Cámara de Diputados respectivamente. De verdad, no lo sé. Ahora, si lo hace, no va a ser porque Danilo y Lionel confrontaron y Danilo le ganó a Lionel o se repartieron, de que como especulan algunos, Danilo arriba y Lionel abajo. O sea, como Danilo en el Senado y Lionel en la Cámara, mentira. Si Abel se queda hoy, no es por ser de Lionel o por ser de Danilo, va a ser porque el presidente Medina se siente cómodo con él. Claro. Si Cristina Lizardo asume hoy la presidencia o es seleccionada para asumir la presidencia del Senado, no va a ser porque Leonel y Danilo se repartieron eso, va a ser porque el presidente Medina se siente cómodo. Eso sí, se sentiría cómodo con ella ahí. De eso yo no tengo la menor duda. Así que quienes hacen lucubraciones, análisis, proyecciones, a veces más deseo que realidad, tienen que tomar esto en cuenta. Todos esos datos que estoy diciendo son así. El presidente Medina tendrá hoy libertad absoluta para decirle a sus compañeros del CP, Leonel Fernández incluido, a quienes él desea que dirijan las cámaras y esos serán los seleccionados para esos fines por sus demás compañeros. Pero además, Oscar, es un buen ejemplo que deben tomar los políticos del patio para que vean cómo este partido en el poder, lo que está bien no lo decompone, lo deja así, en aras de propiciarle la gobernabilidad, la gobernanza al presidente, que sea él, que no con fulano y perencejo. Con eso yo me manejo bien y eso es gobernanza para que las cosas fluyan sin rebatiña. El PRD, el PRM de la M, como dicen por ahí. El PR de la M. Que copien cómo es que se trabaja política y se permanece en el poder. Eso es una escuelita que tiene el PLD ahí. Vamos a una pausa, don Freddy, cuando retornemos vamos a revisar la agenda del presidente, que usted me comentaba antes al aire que estuvo muy activa. Sí, sí. Una pausa y con eso cuando retornemos a los comerciales. Bueno, decíamos antes de irnos a la pausa, Freddy, que usted nos comentaba que la agenda del presidente Medina estuvo muy cargada hoy. Vi de una inauguración en las Fuerzas Armadas y otras actividades. Sí, el presidente temprano de la mañana estuvo visitando la sede central del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, y ahí se reunió con el Estado Mayor antes de participar en la inauguración de un centro asistencial médico en el Ministerio de la Defensa. Una inversión cuantiosa
porque es una clínica equipada con todo, que fue hecha por la Asociación de Esposas de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, que encabeza la esposa del almirante Párez Pérez. No da el monto, pero sí cuando tiene sala de emergencia, cirugía, odontología, sonografía y todo lo que lleva una clínica del primer nivel, es una inversión cuantiosa. En el discurso vi que la señora Párez Pérez le dio la gracia a un listado de empresas que fueron las que hicieron los aportes y también al ministro de Obra Pública y al ministro administrativo de la presidencia, que fueron los que colaboraron. Felicitar a la administración de las esposas de oficiales, la asociación que es que auspicia ese centro asistencial tan necesario en ese punto, porque ahí en el ministerio trabaja mucha gente y esa gente cuando se enferma tenía que ir al hospital central que está bastante retirado de eso. Allí estuvo el presidente participando en esas dos actividades, pero una vez salió de ahí fue a encabezar una reunión con los ministros de la presidencia, administrativo de la presidencia, el ministro de Hacienda y los recaudadores, director de aduana, impuesto interno, presupuesto. Y aunque no se dio detalle de todos los puntos que trataron, uno sabe que el más caliente de los puntos es el asunto del anuncio del cobro de impuestos a la compra que se hacen por internet de menos de 200 pesos, que se le va a cobrar el impuesto a partir del día 15. Y es un tema que ha estado siendo muy debatido en los medios de comunicación y en las redes. Y de seguro que el presidente quiso oír las opiniones de los funcionarios que tienen que ver con la recaudación. Y además ese tipo de actividad del presidente con su equipo económico se hace con regularidad. Bueno, si bien eso es algo que se hace con regularidad, Balaguer la hacía todos los días. Sí. A las 8, a las 9:30, 10, 11 de la noche, Balaguer convocaba al director de aduana, de impuestos internos, y al secretario de Finanzas y al de la lotería. Los convocaba a Palacio a saber qué había entrado y ahí mismo distribuía el otro día. Por eso decían que Balaguer manejaba la contabilidad del Estado con una macota petete, como si fuese un colmadero. Pero que eso no era relajo, era de verdad. Era verdad, él lo manejaba así, sumaba y restaba. Y entraron 5 millones hoy, ok, los 5 millones vamos a repartirlo así, así, así. Dele tanto a Bebecito Martínez, tanto a que sé yo quiéncito, y arriba lo repartía. Pero es normal, no es como cuando hacía Balaguer, pero es normal que los presidentes se reúnan con sus equipos de recaudación para hacer proyectar, pasar balance de la situación y proyectar lo que va a pasar en las próximas semanas o en el resto del año, sí, o de un periodo determinado. Y eso fue, para eso dijo Simón Lizardo que se juntaron en el día de hoy con el presidente, pero es difícil no pensar que el presidente Medina habrá hablado con sus recaudadores sobre el controvertido impuesto que se ha creado vía administrativa a las compras por internet. Al salir de este encuentro, Simón Lizardo, ministro de Hacienda, dijo que en su momento el gobierno respondería sobre los alegatos de la supuesta ilegalidad de este impuesto, diciendo que no es ilegal y que hará un espacio pagado tanto Hacienda como Dirección General de Impuestos Internos y Dirección General de Aduanas. Y refirió el ministro Lizardo a las declaraciones de el director de aduanas, el señor Fernando I, emperador de ese reino, que él dijo que eso va por encima de la cabeza de quien sea. Yo entiendo la posición de Simón, es evidente y de hace tiempo lo hemos dicho aquí, el presidente Medina es quien ha autorizado esto, porque sí, Fernando Fernández loco no es, él es soberbio, arrogante, se ha puesto loco con el carguito ese, que cree que se lo va a llevar para su casa, pero loco no es. Y por tanto, si él ha tomado, ha anunciado esto, ha sido con el consentimiento del presidente Medina. Ahora bien, de que eso va por encima de la cabeza de quien sea, no es tan así. El presidente Medina va a tener en esta oportunidad que
mojarse aquello para comer pescado. No va a ser con una resolución administrativa que lo van a hacer, no. Van a tener que llevar eso al Congreso. O mínimo, el presidente Medina firmar con su mismo dedo un decreto echando para atrás el 402-05 y él cargar con la responsabilidad que ello supone. Porque esa resolución de aduanas no está por encima del decreto, que mintió en unos programas que estuve escuchando la pasada semana y hasta hoy el director de aduanas diciendo que ese decreto no incluía o no incluye específicamente la exoneración de impuestos a las compras de menos de $200. Lo dice de esa misma forma, las compras pequeñas, compras menores, que las compras menores que se califican de menos de $200 están exentas de la tasa de ley, lo dice el decreto. Pero además, en la ley de reforma a la forma laboral, a la forma tributaria que se envió a finales del 2012, aquella que generó todo ese escarceo y todo ese conflicto y que el hoyo fiscal que dejó Leonel, toda esa ley que salió de eso, gravaba las compras por debajo de $200. Y el presidente lo echó hacia atrás en un acto, en una modificación. El Congreso la aprobó y se promulgó. Y el presidente en ese momento decidió que no. Y envió una ley modificando la anterior y haciendo esa exención a las compras menores de menos de $200. Entonces, si quieren grabar esto de la forma en que lo están haciendo, van a tener que modificar la ley o mínimo el decreto. Mínimo el decreto. Porque la ley creo que lo que hizo fue eliminar el cobro. No, la ley no creó la exención, sino que la ley creaba el gravamen y el presidente al modificarla simplemente eliminó el gravamen. No taxativamente establece una exención. Por tanto, puede ser que no tenga que tocar la ley, pero el decreto sí. Y va a tener que firmarlo el presidente, asumiendo el costo político que ello implique. Yo lo que planteo es que el presidente en este tipo de cosas se ha dejado mal asesorar de dos sectores. Uno, el sector comercial. Insaciable, como que siempre. pienso, mira, ni entro en eso. Pienso que legítimamente está defendiendo sus intereses. Hay hasta cierto punto rasgos de competencia desleal cuando una persona abusa de una medida como la exención de compra de menos de $200 y repite y compra $100-150,000 en un año en menos de $200 para no pagar impuestos y después ir a vender esos productos en el mercado comercial. Eso es competencia desleal con aquellos que traen su mercancía por las aduanas y desaduanizan su mercancía y pagan las tasas de ley. Entonces, eso debe regularse. Claro. Porque tampoco y no es tan difícil de controlar. Pero claro que no. O sea, tampoco es para que gente abuse de la norma para hacerle daño al comercio formal. Eso tampoco nadie puede apoyarlo. Ahora, si eso existe y se está dando, como aparentemente existe y se está dando, hay mecanismos para controlar eso. Hay topes, no al monto de lo que usted compra en cada compra, sino al monto que usted puede comprar como persona, con su cédula, con un mecanismo en el cual usted tenga que declarar eso de alguna forma. Y cuando usted llega a un tope, 400, 500, 600, $1,000 al año, entonces ya usted tiene que pagar las tasas. Entonces, esa exención usted la tiene, hasta $1,000 al año, para decir un número. Que esos son compras que yo pienso que clase media, media baja, hasta ahí llegan. Puede ser 500, pueden ser 600, se discute, se establece un tope y se crea un registro. Y ese tipo de cosas se manejan con los couriers y se llega a acuerdos para controlarlo. Y usted permitirle a la gente que tiene la necesidad de ayudarse con ese tipo de cosas,
porque ciertamente matan aquí también muchas empresas comerciales a la gente comprándose unos zapatos, un pullovercito, a veces útiles escolares y cosas así. Sí. Usted segrega a la gente que compra y se ayuda por esos mecanismos para uso personal de los que hacen negocio con eso. Bien, usted lo segrega y a los que hacen negocio le cobra y a los otros se le permite la exención. Pero eso implica creatividad, eso implica que haya en la dirección de aduana una cabeza pensando en eso. Sí, porque son dos sectores, un sector comercial que está empujando y presionando en defensa de sus intereses y una falta de talento en el funcionario llamado a resolver el problema. Claro. ¿Tú entiendes? Porque si una gente con cabeza, no un soberbio, no un tipo sin ningún tipo de criterio sobre lo que está manejando, de una gente con la cabeza bien puesta, que ha llegado ahí a servir, no a creerse que se va a morir con ese cargo, ¿verdad? Entonces le busca la vuelta y entiende cuál es su rol. Pero no, actúan como enemigo del presidente. Sí. Entonces le dicen, no, hay que para resolver esto es así. Y hacen este tipo de tollo. Que repito, yo espero que el presidente lo corrija bajo mecanismos que estoy diciendo, porque él permitió un decreto. Claro. Creando un sistema así y dándole 6 meses, 90 días a la dirección de aduana para que se ponga de acuerdo con los couriers, para crear el modelo de limitación, de tope. No hay que meterse a la rueda, hay topes, en Centroamérica completa hay topes. ¿Cómo se sella? Es un teléfono en El Salvador. Director de la aduana, ¿cómo se sella el asunto? No, así, y lo hace aquí. Ahora hay que tener humildad, Sí. hay que tener creatividad, hay que tener talento para y un eso. equipo que haga la investigación y aplique la norma. ¿Entiendes? Entonces, ojalá que el presidente lo corrija a él y emita un decreto con ese tipo de visión, porque si no, se lo va a corregir el Tribunal Superior Administrativo, que ya hoy recibió un recurso contra esa disposición de aduana en calidad de amparo. Por tanto, tiene que fallar en las próximas horas. Y ese recurso no hay forma humana, porque Simón Lizardo, mi querido hermano Simón, no es abogado. Es un tremendo economista, hombre ligado a los números, contable, un verdugo en eso. Pero de leyes Simón no sabe. Entonces Simón podrá decir que es legal, pero eso no es legal. No hay tribunal en el mundo que pueda establecer que una resolución de un organismo de quinta categoría como es aduana puede estar por encima de un decreto o de una ley. Entonces, para que estemos claros, el tribunal va a echar eso para atrás. Y lo ideal es que cuando Danilo vaya a corregir eso con un decreto, lo haga bien. No lo haga metiendo la pata como lo están conduciendo esos funcionarios, como que el caso de Fernando Fernández, que para mí que es enemigo de Danilo, cuando lo meten en ese tipo de cosas. En lugar de llevar soluciones, lo que le lleve problemas. ¿Cuál es este caso del impuesto que se ha inventado, las compras por internet? Sí, es importante ese paso, el recurso de amparo que ha hecho una fundación de la aplicación del buen derecho. ¿Por qué? Porque se crea un precedente frente al tribunal administrativo. Y no solamente deposita el recurso de amparo, sino que llama a Proconsumidor, a la Defensoría del Pueblo, hay muchísimas otras instituciones que tienen que ver con la defensa del consumidor, a que se pronuncie. O sea, la presión va a ser mayor porque ya hay un requerimiento legal para proteger a esa clase media que es la que compra. El presidente tiene una papa caliente ahí y tal como plantea Oca, él tiene la solución en la mano, pero tiene que poner a trabajar a la gente de aduana que se quieren hacer lo gracioso siendo arbitrarios. Es así, mire, antes de dar una vuelta por el mundo, don Freddy, que está como medio revolteado, el PRD llevó hoy al Palacio Nacional una propuesta de observaciones al reglamento de la ley 169. Tanto tarde, pero... Eso pienso es tarde. Pienso que es tarde. Hace observaciones que me parecen a mí que una parte de ella va más marcada incluso en la ley. No siquiera en el reglamento, en la ley más que en el reglamento. Observaciones de modificación absoluta de la forma en que se está manejando eso en cuanto a la creación de una unidad. No estoy de acuerdo con casi nada de lo que el PRD está planteando ahí, entre ellos cosas como la creación
de un consejo que supervise el expediente, donde estén sociedad civil, hasta participación ciudadana meten ahí. ¿Qué carajo tiene que buscar participación ciudadana en eso? Yo no sé si es el PRD, Miguel Vargas queriendo congraciarse con esa gente que son enemigos de él, o qué es, pero yo no estoy de acuerdo con prácticamente nada de lo que el PRD propuso. Prácticamente nada. De hecho, ese reglamento que está en ejecución y esa ley, por malo que sean los dos, es menos malo que lo que el PRD propone. Por malo que sean. Entonces, de eso, lo único que estoy de acuerdo con el PRD es con el tema de la exigencia de la documentación a los padres de los solicitantes, más bien la identificación mediante una documentación oficial de quiénes son los padres que del solicitante al beneficio de la ley 169 que alegue haber nacido en República Dominicana. Esa es la exigencia de la familia Castillo, la Fuerza Nacional Progresista, es lo que el presidente le ha planteado a ellos vía su ministro de Interior, Monchi Fadul, que se puede hacer mediante un mecanismo de reglamentación interna o de resolución interna en la aplicación de la ley, mientras la familia Castillo exige que no, que eso debe ser corregido y agregado en el decreto. Ese es el tranque que está planteado ahora. En las próximas horas el decreto de crea el reglamento de la ley 169 entrará en vigencia y ya habrá comenzado el proceso de regularización de esta gente por esa vía. Sí, mire, okay, en el aspecto internacional hay 3 puntos de información interesantísima. Lo relativo a lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, porque hubo una tregua de 7 horas, pero las acciones volvieron a reiniciarse hoy con la misma violencia de antes y la preocupación de todas las instituciones y países del mundo por la matanza que está ocurriendo allí. La otro punto importante, una cumbre sin precedentes se inició hoy en Washington. La cumbre Estados Unidos-África, donde el presidente Barack Obama es el anfitrión de 50 mandatarios africanos que confluyeron allí por primera vez a reunirse con Estados Unidos con 3 puntos básicos de discusión: integración regional, comercio y cooperación, democracia y derechos humanos. 3 puntos fundamentales para esos países de África que se han manejado muy por su cuenta. Parece que Estados Unidos ha logrado que esta gente se acerquen y trazar algunas pautas que son de interés del mundo, que ese mundo salvaje de África tome un camino de rumbo de la democracia. El otro punto interesante es el virus del ébola. Señores, ya llegan casi a 900 los muertos y eso viene de África. Y no hay mayores controles fronterizos, puertos y aeropuertos. Y hay una alerta mundial epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud para ver de qué forma eso se controla y se puede atajar, porque la medicina, la ciencia todavía no tiene una respuesta para ese virus que nadie sabe cómo llega y que evoluciona tan rápido y mata. Es así, van 730 muertes ya por ébola. Me disculpan que me está por coger la gripe esta, que dije peor que la chikungunya. Y unos 1.300 casos confirmados, entre ellos 2 norteamericanos. Y aquí me quiero detener porque se trata de 2 norteamericanos, un doctor y una enfermera que trabajan para una organización que se llama Samaritan's Purse. Es una organización con sede en California que trata de fines sociales. Sí, humanitario. Envió estos 2 médicos, estos 2 trabajadores de la salud, los envió a Liberia para tratar el tema del ébola y se contagiaron con el virus. Ambos fueron trasladados entre domingo y lunes. Uno hoy, otro será trasladado, creo que mañana llega. Okay. Mañana llega la enfermera, porque se preparó, se adecuó un avión especial con una cápsula dentro y todo para aislarlos. Y ya hay uno, el doctor, es apellido Brandley, ya está en Atlanta, y la trabajadora médica Nancy
Reuters, que está de camino. A ambos se les ha estado administrando desde Liberia lo que han dicho un suero secreto. Y están mejorando. Oh, pero qué bien. Usted sabe que el ébola se ha dicho desde el principio, o hay gente que ha especulado hace mucho tiempo, que es un arma química que desarrollaron los americanos. ¿En serio? Ajá. Sí, es una teoría de gente que dice que ese ébola es un arma química que desarrollaron los americanos, que probaron en África. Fíjese que eso siempre estaba en África, Sí. y medio controlado, y eso surge después de los 60, nunca antes. No, hace 40 años, 4 décadas. Sí, eso Sí. nunca antes había existido en el mundo, eso es ahora. Entonces, lo mismo fueron del SIDA, pero el SIDA ha matado más gente que el carajo, en todos los lados del mundo. Pero yo pensaba lo mismo del ébola, eso es lo mismo, la misma historia del SIDA, y que se metió a los americanos, eso es cuento de camino, eso no es verdad. Pero con una enfermedad como esa, tenga tanto tiempo ahí, matando tanta gente, y ni siquiera por una patente ya han sacado los médicos. No, nada. Y de un momento a otro se contagian los dos primeros americanos y aparece un suero secreto que lo está curando, me llama la atención. Me llama la atención. Pero vamos Yo a no ver. sabía del suero Yo lo secreto. acabo de ver, pues me estoy enterando ahora, un suero secreto. Y la gente está arreglándose. Sí, bueno, ojalá que puedan Ojalá recuperarse. que sea bueno, ¿verdad? Sí. Pero como que queda suspicacia eso. Nada, llegamos hasta aquí en esta entrega de 360 grados. Mañana a las 4 por Tele Radio América, Canal 45. Nos vemos nuevamente. Feliz resto de la tarde. Hasta luego.